Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa en el cual estudiamos los detalles y las oportunidades que se presentan para el desarrollo individual, profesional, el desarrollo empresarial y las oportunidades que hay en el Ecuador. Vean este programa que tendrán buenas ideas para el desarrollo de su negocio. Queremos indagar aquí el detalle de esas cosas que funcionan, el detalle de la investigación, de la conversación productiva. Hoy vamos a hablar sobre medicina y vamos a hablar también sobre agroindustria, la tecnología aplicada a la agricultura y sobre todo en la parte médica, cómo se maneja el sector privado y el sector público y cuáles son las recomendaciones de cara a nosotros como pacientes. A continuación voy con el contexto noticioso del programa de esta noche. Cada día surgen miles de nuevos videos, publicaciones e historias de Instagram con este tipo de sugerencias que llevan años ya buscando seducir a los usuarios de las distintas plataformas. El fenómeno ha dado origen a un término para describir la necesidad de estar al tanto de todo lo que hacen los demás. El FOMO, por sus siglas en inglés Fear of Missing Out, que se traduce como miedo a perderse algo. Sin embargo, ahora cada vez más usuarios se rebelan contra esta tendencia y diferentes estudios han demostrado ser nociva para la salud mental. Han decidido abrazar la corriente opuesta rebautizada como HOMO o JOMO, siglas del inglés Joy of Missing Out o la alegría o gozo de perderse algo. No deberíamos tener miedo a perdernos nada, sino que tendríamos que disfrutar de la simplicidad y el enfoque que una buena vida humana nos brinda. Sin importar lo que hagamos, siempre nos perdemos algo, así que intentar hacerlo todo es una idea descabellada, explica Sven Brinkmann, psicólogo y filósofo danés, autor del libro La alegría de perderse cosas. Según él, muchas investigaciones psicológicas han demostrado que las personas son más felices si tienen menos opciones para elegir. Es lo que se llama la paradoja de la elección. Si aprendemos a perdernos algo, hay una mayor posibilidad de que estemos contentos con lo que tenemos, en lugar de desear más todo el tiempo. Hay un antiguo dicho, el que no ha probado no sabe lo que se pierde. Y en este caso, el tema del FOMO es producto del complejo o la necesidad que se crea de saber tanto, de conocer tanto, de ver tanto, que ya estamos llegando a la etapa que mejor es no saber tanto. Bueno, ahí vamos como que el que mucho abarca poco aprieta también. Poco aprieta. Ajá. Es decir, la nueva tendencia frente a la saturación de las redes y que no solo los vivimos los adultos, sino con mayor problemática la población joven, es que escojamos mejor qué hacer y al escoger vamos a tener mayor gratificación de aquella decisión que tomamos al hacerlo. En nuestra siguiente noticia, el atractivo de la innovación que incorpora las raíces. Así lo vemos en el lujo en el corazón de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, el antiguo Saigón. El Sherwood Suites no es solo un hotel, sino un oasis de confort que combina la elegancia contemporánea con la autenticidad vietnamita, convirtiéndose en un destino de referencia de la ciudad y el mundo. Qué importante que es esta noticia, María Sol. Ho Chi Minh City es lo que antes era Saigón, una ciudad devastada por la guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y que la ganaron los comunistas de Vietnam del Norte. Sin embargo, hoy Vietnam es un emporio de producción, es un emporio de capitalismo, es un emporio de exportación, producto de políticas inteligentes del desarrollo de un país que no tienen nada que ver con el comunismo. Lo habíamos mencionado en una noticia en programas anteriores, las políticas demagógicas y mentirosas que proclaman un discurso de la justicia social no siempre y terminan por demostrar realmente que no son efectivas en el largo plazo y en la sostenibilidad de los proyectos. En este programa, como mencionábamos antes, vamos a hablar sobre salud y sobre agricultura. Enseguida volvemos con nuestro primer invitado, el doctor Francisco Novoa Nevares. Ya volvemos. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados.
Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web, en una alianza tecnológica con Claro Ecuador, para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, emprendimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android. Porque en nuestra multiplataforma, lo importante es siempre el instante. Estamos de regreso con La Letra Colorada y como le habíamos prometido, vamos a hablar de salud en este segmento. Para esto nos acompaña el doctor Francisco Nevares Novoa. Él es cirujano del aparato digestivo, cirugía oncológica y laparoscópica. Palabras que son hasta difíciles de pronunciar, pero que él nos va a explicar exactamente a qué se dedica, pero sobre todo el estado de la salud en el Ecuador, algo que constantemente nos preocupa a todos. Bienvenido, doctor Nevares Novoa, un gusto que esté aquí. María Sol, José, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes, nos conocemos la vida entera, ¿ya? Y vamos a hablar de medicina, que es precioso hablar de medicina, es bonito, es interesante porque hay mucha oportunidad por hacer, mucho camino que hacer juntos, con el gobierno, sin el gobierno, hay mucho por hacer en medicina. Yo soy cirujano, me formé en España, estuve 11 años trabajando allá, y luego he venido en el 2013 al país a dar lo poco o mucho que sé para intentar ayudar a la medicina del país. Pancho, bienvenido al programa y qué bien de tenerte y poder conversar sobre un tema tan importante como es la medicina y la salud. Uno de los temas que vivimos los ecuatorianos quejándonos es sobre la calidad de la medicina en el Ecuador, sobre los avances tecnológicos de la medicina en el Ecuador. Sin embargo, se oyen de avances tecnológicos en la medicina del Ecuador. ¿Cuál es el estado de situación en el país sobre el avance de la medicina? Mejorable, todo es mejorable. Se hace mucho, se llega a muchos sitios, ¿ya? Pero se necesitan muchos recursos para poder llegar a esos sitios. Y muchas veces el dinero no lo hay o se malversa en las compras de las cosas, en el recurso que llega a la persona que realmente lo necesita. Y se puede hacer cosas con poco y llegando a muchas personas. La mayor incidencia de muerte en Ecuador es por enfermedad del corazón, por enfermedad cardiovascular. Desde el COVID ocupa el primer lugar, pero está muy cerquita la enfermedad del corazón, básicamente hipertensión. Y el siguiente es la diabetes. En España la política pública se hacía que la enfermera se encargue de instruir al paciente en el centro de salud de cómo tiene que vivir con la hipertensión y de cómo tiene que vivir con la diabetes. Esos son programas que se intentan hacer aquí, pero necesitamos también no solo de la ayuda de la enfermera, sino de la ayuda de la comunidad, que la comunidad quiera ser instruida. Y eso pues dile a un agricultor de Machala que vaya 2 horas al día o 2 horas al mes, a donde la enfermera decirle tiene que tomarse la atención así, no puede comer de esta manera, tiene que hacer 15 minutos de ejercicio. No va. Entonces, por eso tenemos la incidencia tan alta de muertes por enfermedad cardiovascular. Ahora, Pancho, bien lo mencionabas tú te preparaste en el extranjero, regresaste y has hecho una carrera ya en el Ecuador, tienes ya 10 años acá, eres un cirujano conocido, confiable, conozco mucha gente que se ha hecho operar por ti y no porque estés en el programa, pero te invito porque eres un gran cirujano. Así como tú, habrán otras personas que también se capacitaron, inclusive también en lo local, porque quizás no tuvieron la oportunidad de ir al extranjero,
pero también han mejorado y eso procura una mejora colectiva, porque también con ese conocimiento se comprarán pues mejores equipos, se hacen mejores centros de diagnóstico. ¿Cuáles áreas son las que han mejorado sustancialmente en este contexto? Pero hablando de la medicina privada, porque en lo público ya sabemos que hay otra dinámica de gestión. Desde la medicina privada, para el público que ve este programa, ¿cuáles son las áreas que han mejorado sustancialmente? No tenemos mucha diferencia entre diagnosticarte en Ecuador o diagnosticarte fuera del Ecuador. Okay. Tenemos PET scan, que es quizás el mayor diagnóstico a nivel mundial para oncología. Tenemos radioterapia. Solca acaba de incorporar 10 unidades de radioterapia por el déficit que había. Entonces, no hay mucha diferencia en cuanto a la parte privada de diagnosticarte en Ecuador o fuera del Ecuador. Las mismas máquinas que te van a diagnosticar en Estados Unidos, el mismo médico te va a diagnosticar aquí. Quizás lo único que nos hace falta es especializarnos más en cada cosa. Es decir, que haya un radiólogo especialista solo en oncología, ¿ya? Que no existe. Ya. En otras partes del mundo, en Estados Unidos, que ya es la meca de esto, pues, si te duele la mano derecha, tienes el médico que te atiende la mano derecha, exagerando un poco, o el médico que te atiende la mano izquierda. ¿Ya? Aquí no, pues aquí el traumatólogo, desgraciadamente, tiene que hacer un poco de todo, porque si no, no llena la olla, desgraciadamente. Y eso quizás sea el mayor hándicap que tenemos en Ecuador. ¿Ya? Que para poder hacer algo, para poder vivir, tienes que hacer un poquito de todo y quizás un mucho de algo. ¿Ya? Y lo ideal sería siempre hacer solamente mucho de algo y no un poquito de todo. Porque así ya logras la excelencia, que sería lo perfecto. Tenemos los pacientes, no en gran cantidad, pero muchos de esos pacientes no tienen cómo pagarte. Claro, es un tema ya de oferta y demanda. Es un tema de oferta y demanda, así es. Marisol ha mencionado el tema del sector público de la salud. En tu trabajo en España, de lo que yo recuerdo, fue casi todo en el sector público, de la salud pública de España. Me acuerdo del Hospital Gregorio Marañón, que tú estabas ahí. Y España ha desarrollado un gran sistema de salud pública y no tiene los niveles de quejas que tenemos en el país referente al sistema de salud pública, desde el punto de abastecimiento de medicinas hasta el punto de quirófanos operando o no operando. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo valorarías tú tu experiencia en el sistema de salud pública español? Básicamente recursos. Tienen todo. No se pierden. Están siempre ahí. Siempre dispuestos para todo el mundo. Y al ser un sistema socialista que todo el mundo lo paga, la gente cuida su sistema. Aquí es más complejo. La gente que va a los hospitales del ministerio no siente que están pagando nada. Le dan medicina gratis. Pero esas personas muchas veces ni siquiera pagan impuestos, entonces no sienten que pagan nada. En España, todas las personas que están en el Sistema Nacional de Salud español es alguien que ha pagado algo durante su vida o que está pagando. Es muy poco probable que alguien que no haya pagado nada pueda ser atendido en un sistema sanitario español. Se atiende, pero es quizás muy poquito el porcentaje comparado con todo el centro de la campana de Gauss, por dar un nombre. Sí. La campana de Gauss atiende al 95% de la gente que ha pagado algo en el sistema, y ese sistema tiene mucho dinero y tiene recursos, no se dañan, los recursos siempre son escasos, hasta en los sistemas millonarios son escasos, y la gente los cuida. Lo importante es cuidar los recursos. Aquí, si desgraciadamente te tocó llegar al hospital que está por el puerto marítimo, al hospital del Guasmo, y tienes que operarte de cualquier cosa, tienes que comprar desde el hilo de sutura, porque no hay recursos, o sea, no llegan. Allá no había problema en que lleguen los recursos y no los malgastabas. Te enseñaban a no malgastar los recursos. Ni se perdían los medicamentos. No existe, eso no hay opción de perderse los medicamentos. Y eso que allá, cuando vas con la receta de la farmacia, puede ser que con la receta del médico puede ser que necesites tratamiento para 15 días, pero te dan la caja completa y la caja completa puede tener 30. Entonces la gente va, se las toma, las guarda, si no tienen un año los devuelve. Porque tampoco pueden acumular medicinas en su casa. Allá no hay al menudeo como hay aquí. Uno va a la farmacia y puede comprar 3 aspirinas aquí. Allá eso no existe. Vas a comprar aspirina y te dan la caja de aspirina. Correcto. Sí, que la verdad ahí como que no me quedo ni con el uno ni con el otro, ¿no? El uno presenta ciertas ventajas de que solo compro estrictamente lo que me voy a tomar y luego no tengo medicina expirada en mi casa. Pero vamos a hablar del tema cultural. La gestión de los recursos, para la medicina,
Viene todo pues de un modelo cultural. Nuestro modelo cultural tiene muchas falencias. Los casos del IES, no vamos a entrar a hablar de ese tema porque se vuelve un tema político, tiene muchísimos desafíos, ¿verdad? Y dentro de los grandes desafíos que tiene está en enseñar a las personas la cultura de la prevención de las enfermedades. Me pareció muy interesante que tú hablabas sobre las causas que más aquejan a los ecuatorianos. Siendo un cirujano oncológico, a la gente mucho le preocupa acá la alta tasa de cáncer que se ve. La gente se preocupa si es por el agua, por alguna razón. Y esa es la primera pregunta. ¿Por qué hay tanto cáncer en nuestro país, particularmente en nuestra ciudad? Y segundo, ¿cuáles son los mayores desafíos de esa cultura de prevención de la medicina? Bueno, no es que haya tanto cáncer, yo creo que se está diagnosticando. Antes no se diagnosticaba. Ya o sea, en 1980, la mamografía, que es para el cáncer de mama, diagnosticaba 5 cánceres por cada 100.000 personas. ¿Ya? Perdón, por cada 1.000 personas la mamografía. A día de hoy diagnostica 35 cánceres por cada 1.000 personas, porque ha cambiado mucho la tecnología, ha mejorado mucho la tecnología, ha innovado. Entonces te encuentran cánceres que son pequeñas espículas y le ponen una aguja ahí, sacan un diagnóstico y sí, efectivamente es un cáncer de 5 milímetros. Antes eso era imposible diagnosticarlo. Entonces lo que estamos haciendo es diagnosticándolo antes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prevención. Es decir, una mujer entre 40 y 60 años debería hacerse una mamografía mínimo cada 2 años. Y mamografía acompañada de ecografía, porque si coges un cáncer de 5 milímetros, la operas y está curada. No tiene que seguir todo el proceso de quimioterapia, de radioterapia, que es así, pero de quimioterapia tiene que hacer un seguimiento. Pero esa persona va a vivir mucho tiempo curada de su cáncer. No es lo mismo coger un cáncer de 5 milímetros que un cáncer de 2 centímetros. No tiene nada que ver el tratamiento de uno con otro. Y la mujer tiene la suerte de que a la altura de la mano está el 70% de las causas de cáncer de la mujer, que son el útero y las mamas. Entonces, con una mamografía, una ecografía y un Papa Nicolau, se puede detectar el 70% de los cánceres en la mujer. En el hombre es un poco menos. La próstata, que es lo que está a la altura del dedo, es más o menos el 40% de los cánceres en el hombre. Pero dile pues a un hombre que se haga un tacto rectal culturalmente. Ahí hay una barrera mental incluso mayor. No, terrible, sí, terrible, incluso mayor, terrible. Sí. Por ahí, en España decían ni el pelo de una gamba pasa por ahí, ni el pelo de un camarón pasa por ahí. ¿Ya? Y perdón, y no me contestaste lo segundo, sobre la cultura preventiva. A eso voy. O sea, la cultura preventiva debe ser una política de Estado. Deberían de llamarte y obligarte. Señor, señora, ¿tiene usted ahorita? Por lo menos presionarte. No, obligarte. Cumple 40 años. Ya, si usted quiere seguir manteniendo su sistema o su seguro, tiene que ir al ginecólogo a que le haga a que le ordene una mamografía y un Papa Nicolau. Ya, en otras partes te obligan, no te obligan, pero te presionan, digo yo. Si es que a mí la palabra obligación me da como... Te presionan fuertemente, pero es que es cultura de prevención. Ajá. La colonoscopía, porque es un examen carísimo, ¿ya? Pero es imprescindible hacerlo a los 45 años. Si el pólipo que se descubre a los 45 años lo sacan, es el cáncer que yo no opero a los 55 del paciente. Entonces, todo el costo que tiene la cirugía más la quimioterapia del cáncer se ahorra si se hace una colonoscopía. Hay países que es obligatorio opcional. Japón, Chile, ¿Y esos 45 años para hacerse la colonoscopía aplica para mujeres y hombres? Para mujeres y hombres. El porcentaje de cáncer ya es muy sabes, parecido. Si tienen más de 45 años y no se la ha hecho, el doctor Navarez la recomienda. Pero fíjate tú esta tremenda contradicción. Tenemos una cultura de prevención para el mantenimiento del carro, para el mantenimiento de las maquinarias. Hasta la revisión vehicular cada año es una cultura de prevención, el cambio del aceite de los carros. Sí. Sin embargo, no tenemos una cultura de prevención para nuestra salud, para nosotros mismos. Eso es algo que verdaderamente hay que trabajar mucho con la población. Es increíble. Pues la gente, para comprarse un carro, para comprarse una máquina, investiga hasta lo último de la máquina. Para ir al médico es que me lo dijo la amiga, la vecina, el primo, el tío, la abuela, pero no investigan al médico. Simplemente van al médico porque lo recomendó la persona que le fue bien. El médico puede ser una bestia, ¿eh? Pero van por la persona que le recomendó bien. No lo investigan, no hacen un backup. ¿Quién es este médico que me va a atender? Son muy pocas las personas que lo hacen. Pueden caer en médicos muy buenos, pero también hay médicos que no son tan buenos.
En la parte humana me refiero, no lo que sepa o no, pero hay médicos que dejan mucho que desear. Hemos visto que en el desarrollo de la salud en el Ecuador se están construyendo constantemente nuevos centros médicos, nuevos hospitales, nuevas clínicas, nuevos centros radiológicos con tecnología de punta. Aumenta el negocio de los seguros de salud. O sea, verdaderamente estamos hablando de un sector que en la parte económica refleja cierta pujanza y cierta canalización de inversión y de recursos. Y esto se está haciendo en una forma sistemática o simplemente son por, qué sé yo, oportunidades de negocio. Un poco de las dos. El research del Ministerio de Sanidad existe y a día de hoy en Ecuador hay 198 hospitales y poco más de centros de salud. El año pasado Ecuador atendió 30 millones de personas. Mucha gente, 2 o 3 consultas. Y la infraestructura que hay es buena, pero sirve de poco porque no la mantienes. O sea, es como tener un carro y nunca cambiar el aceite. No la mantienes con todos los recursos para poder... La del sector público. Del sector público, me refiero. En el privado es otra cosa. En el privado básicamente la persona paga y la atención es mucho más rápida. Si necesitas un medicamento, te das la vuelta a Difare, a Bantiva. Hay muchas empresas que comercializan medicina y te dan el medicamento inmediatamente. Eso no hay problema. En la privada tienes todo. No hay nada, que tenemos hasta el Da Vinci ya. Solca tiene el Da Vinci hace... Perdón, ¿qué es el Da Vinci? Es una cirugía robótica, es una plataforma robótica que deben haber unas 5.000 en el mundo. En Ecuador hay 4, 3 en Quito, 5, 4 en Quito y 1 en Guayaquil. La de Guayaquil tiene Solca y hace unas 10 cirugías a la semana, más o menos. Lo mueve bastante. ¿Cuál es la ventaja entre el Da Vinci y un ser humano? El Da Vinci lo maneja un ser humano. No, sí, claro, en una consola maneja las manos. Pero ¿cuál es la ventaja de...? La precisión. Ok. Quizás un cirujano muy entrenado y el Da Vinci vayan más o menos al mismo tiempo, pero el Da Vinci vino a socializar la medicina a un precio muy alto. Un cirujano del montón puede ser un gran cirujano de Da Vinci. ¿Ya? Y eso ayuda mucho. Un cirujano bueno, es decir, potencia las capacidades del médico. Potencia las capacidades del médico, así es. Sí. Ah, mira, qué gran herramienta. Es una buena herramienta. Ya a día de hoy hay muchas plataformas. El Da Vinci es una plataforma buenísima, cara, pero es la primera que salió y tiene esa ventaja, pues tiene comprando patentes de los robots nuevos, ya no pudo, pero tiene 20 años en el mercado, el Da Vinci más o menos. Sí, es un bonito juguete. En el tema de disponibilidades de medicinas, en el Ecuador realmente no existe un desabastecimiento de medicinas especiales, catastróficas. Aquí hay absolutamente de todo. Es que si no lo hay hoy, en 2 días, dándose la vuelta al sector privado, la va a tener. ¿Qué fue lo que pasó hace 10 años, 12 años, cuando entró el gobierno? Se dio cuenta que no tenían los especialistas en los hospitales y no tenían los hospitales. Entonces, hasta poder hacer hospitales, hizo sí. Sector privado, ayúdeme con lo que no tengo. Que fue cuando todos los pacientes del Seguro Social o del Ministerio podrían ir a los hospitales privados. Porque podían tener una atención mejor y mucho más rápida. ¿Ya? El problema es que no les pagaban. Entonces, claro, el hospital privado en ese momento se vira hacia la parte privada que lo suple de los insumos, las medicinas, y le dicen, te voy a pagar cuando me pagues. Entonces, si te demoras un año pagándote, pues quiebras a mucha gente. En el país debe haber un sistema nacional de salud. Y ese sistema nacional de salud que cubre la salud pública y la salud privada. Y todos los que proveen salud. El Ministerio de Salud, Seguridad Social, Seguro Social Campesino. Rige todo. Sí, rige. Este programa está actualizado, se trabaja con esos parámetros en función de esa planificación para el desarrollo de la salud pública de los ecuatorianos. Sí, se trabaja por número de camas y siguen siendo escasas. Entonces sigue haciendo falta hospitales, pero volvemos al mismo. El problema del hospital es que no está abastecido. Entonces, ¿de qué te sirve tener un hospital maravilloso, tener que derivar al paciente que vas a operar del corazón a la parte privada? Pero también puedes prevenir de que vayan a una cama de hospital si vas al centro de asistencia médica a prevenir lo que te lleva a la cama del hospital. Es lo que me refiero con el tratamiento en campo de enfermería, del médico, haciendo la prevención de la hipertensión, la prevención de las complicaciones de la diabetes. Son
enfermedades que si están bien controladas uno puede vivir toda su vida con ellas. Pero aquí no hay un buen control. Entonces, si no hay un buen control, vienen las complicaciones, que es lo que es realmente caro. Es decir, que una semilla de largo plazo en el tema del manejo de la salud pública sería no aumentar la red de hospitales de momento, sino más bien fortalecer toda esa red humana que cubre la ruralidad y lo urbano en temas culturales y obviamente con información científica de cómo llevar las patologías más recurrentes de la población. Sería lo perfecto. Es que es la forma de poder mejorar a largo plazo y disminuir tus costos. Ok, ya voy a culturizar a la gente, voy a educar a la gente, a decirle que en vez de ponerse en cada comida 2 cucharadas de sal, se ponga media, a cambiar el gusto de la gente, porque cambia el gusto el no comer con sal, pero esa gente va a mejorar en un momento dado su hipertensión, va a vivir más tiempo, va a hacer un poco más de ejercicio y va a estar mejor. Ahora, en esos 10 años, yendo a lo privado, en estos 10 años que tú tienes ejerciendo la medicina en el Ecuador y desde el conocimiento de causa, ¿cuál es tu apreciación en cuanto a los servicios que más han mejorado y cuál es el expertise que se ha adquirido en general en estos últimos 10 años en la ciudad de Guayaquil? Por ejemplo, ¿por qué operarse algo en Guayaquil y no operárselo en Quito o en otra ciudad que tiene una mejor reputación médica? Ya. No creo que no haya nada que no se pueda operar en Guayaquil. A día de hoy en Guayaquil se hacen entre 7 y 10 cirugías de corazón diarias. Entonces, en varios grupos, hay 4 o 5 grupos que los hacen, entonces, entre 2 y 2 y media de promedio, cada grupo, que es un número altísimo. Y esos grupos pues, ya pasaron la curva de aprendizaje, pasaron la curva de complicaciones, tienen números mundiales. Entonces tú me dices, no, es que me voy a operar el corazón en Cleveland porque ahí lo opera un doctor que opera con la mano izquierda y es el mejor punto del mundo. Pues quizás sí, pero eso puede ser uno, de ese caso específico en ese lado. Pero a día de hoy, operarse corazón fuera de la ciudad, operarse el cáncer fuera de la ciudad, quizás no sea lo más recomendado. Quizás para terapias muy dirigidas, que todavía son muy costosas, no las tenemos. Eso sí, quizás necesites hacerlas porque las hacen en 5 o 6 sitios en el mundo. Entonces no las vas a tener ni aquí, ni en Colombia, ni en Brasil, sino en 5 o 6 sitios en el mundo. Pero vuelvo a lo mismo, son las cosas muy pequeñitas que solo se hacen en esos sitios. O sea, hay razones para confiar en nuestro sistema de salud privado. En el privado, 100%. En el privado. Bueno, pero también tienes que ver en quién caes. Es que volvemos a lo mismo. Bueno, pero en general, digamos. En general, puedes confiar en el si privado. Si haces el due diligence, si haces el debido proceso. Sí, claro, puedes confiar en el privado. Quiero tomarte la palabra en este tema de cada 2 años o cada año, el chequeo recurrente. ¿A partir de cuántos años? ¿Puedes darnos más información para quienes nos ven? ¿Cada cuánto tiempo tienen que chequearse? ¿Qué tipo de chequeos hay que hacerse? Para mí el chequeo se divide en 2 partes. Uno, el chequeo general, que es básicamente para ver si no soy hipertenso y no soy diabético. Eso se puede hacer en un centro de salud. Toma la presión, le van a pinchar el dedo y un examen de sangre y una ecografía cada 2 años. Es un chequeo relativamente barato. Y el chequeo que es un poco más costoso es básicamente el chequeo del cáncer. El chequeo del cáncer es porque hay una preocupación importante en la población de, voy a tener cáncer. Hay que empezar más o menos a los 40 años, que es cuando empieza a dispararse. La mujer puede prevenir el 70% del cáncer y si le sumas la colonoscopía, casi el 85% de los cánceres. Entonces, que una mujer me diga, no, es que tengo cáncer de mama y me lo cogieron de 5 centímetros. La respuesta lógica es, ¿por qué no te hiciste una mamografía cuando tenías hace 2 años, que lo hubieras tenido de 5 milímetros y te hubieran salvado? O un paciente cuando me viene y me dice, tengo un cáncer de colon, mi primera pregunta es, ¿cuándo fue la última colonoscopia? Cuando lo veo me dice, no, es que no me he hecho ninguna. Ok, seguimos conversando. Entonces, ahí le digo, ¿por qué no has hecho ninguna? Porque ese cáncer de colon, si hacía una colonoscopia cuando tenía que empezar a hacérsela, no me llegaba, no lo operaba. Prefiero que no me llegue. Prefiero que el paciente puedan sacarle un pólipo y vivir tranquilo y no tener que operarlo y luego no tener que hacer quimioterapia, no tener que hacer radioterapia, porque eso encarece mucho el proceso. Si le quitan el pólipo, se acaba el problema. Y aumenta el riesgo también. Aumenta el riesgo. Entonces, hay que hacer una prevención general de las enfermedades comunes y la otra prevención de cáncer. Entonces, ¿cuándo empezar las dos? Más o menos a los 40. ¿Cada qué tiempo? Cada 1 o 2 años. Yo diría cada 2 años. La colonoscopia cada 5. Hay gente que le gusta. Eso no, ahí no podemos hacer nada.
pero más o menos cada 5 la colonoscopia. Ya, la colonoscopia cada 5 años y los chequeos generales cada 2. Más o menos, sí. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Pancho, por compartir con nosotros todo tu conocimiento, tu trayectoria. Y nada, pues si quieres algún mensaje final para nuestra audiencia, la letra colorada de la medicina. Hagan prevención. Si no previenen, van a tener que operar un cáncer después. Es mucho mejor hacer la prevención, es más barato, se demoran 3 horas en la prevención y pueden salvarse de un cáncer. Ese es un muy importante mensaje a toda la audiencia. Prevenir antes que lamentar. Con esto nos vamos a un corte y nos vamos con nuestro siguiente invitado. Ya venimos. Pauta tu programa en los estudios de Vito TVO, con 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel sus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram. Y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito TVO. Estamos de regreso con la letra colorada y en este segmento de nuestro programa tenemos como invitado al ingeniero Víctor Quimí. Él es dedicado a la investigación y desarrollo de productos para la agricultura. Ingeniero Quimí, bienvenido. Muy agradecido por la invitación, Marisol, Juan José. Aquí estamos para hacer un aporte sustancial al país en nuestra agricultura se refiere. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Nos conocemos de muchos años en el mundo de la agricultura y tú verdaderamente eres una de las figuras respetables en todo el proceso de desarrollo tecnológico de la agricultura en el Ecuador, inclusive con tu presidencia de Acorbat a nivel latinoamericano. En tu evaluación, ¿cuáles son los más importantes avances tecnológicos que hemos tenido en la agricultura en el Ecuador en los últimos años? Muy interesante la pregunta, pero concretamente podemos señalar algunos cultivos, caso particular el banano, ¿no? En donde con la adopción de tecnología, el manejo de enfermedades, en los programas de nutrición, hemos logrado incrementar la producción hasta sobrepasar las 3.500 cajas hectárea año, lo cual es importantísimo. Así y mejoró el promedio nacional, que de 800 cajas pasó ya a 1.700. Otro rubro importante es el maíz, con la incorporación de los híbridos de maíz, es decir, la genética se aprovechó para elevar la producción. Sembrábamos una variedad hace 20 años que daba 70 quintales, hoy con los híbridos llegamos a 220, 230 quintales. En el cacao, aprovechando las ventajas competitivas que tenemos de clima y posición geográfica, el cacao sigue avanzando en mejorar su calidad en aroma y sabor. Entonces, estas cosas son importantes señalarlas. Ni hablemos de flores, pitahaya, hablamos también de cultivos como el maracuyá, que ya está con tecnología ecuatoriana desarrollándose en otros países. Pero hay un producto que se ha quedado, el café. El café era un producto en el cual el Ecuador venía creciendo y de repente en los últimos años se cayó totalmente la producción. ¿Cuál es tu evaluación de esto? A ver, particularmente hubieron problemas de enfermedades. La roya del café, una enfermedad, y la broca del café, un insecto. Esto afectó la producción. 1. 2. Realmente otros países entraron a producir café de mejor calidad. Y nosotros nos quedamos reducidos a ciertas áreas, como por ejemplo en la provincia de Loja, donde se celebra la taza dorada de oro. Exacto. O lugares de la provincia del Oro, ¿no? El café tiene reputación. El café de Zaruma. De Zaruma, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto redujo. Y áreas que eran muy productivas, como las de Manabí, se han quedado realmente sin producir mayor volumen de café. Víctor, en nuestro segmento anterior hablábamos de enfermedades. En este hablamos de plagas.
son a las plantas. ¿Cuáles son las plagas que más amenazan a la agricultura ecuatoriana hoy en día? También lo particularizamos. En el caso banano, en los actuales momentos hay un problema muy serio de una bacteria que se llama moco. Y eso está arrasando cultivos como Juan José en los años 60, 70, cuando llegó en Val de Panamá y afectó al Gros Michel. La misma situación. Da mucha pena. Hay áreas ya muy comprometidas en plátano y banano al norte del país. Y viene bajando. En el caso de la palma africana, que hemos perdido como 150.000 hectáreas, es una combinación de agentes patógenos que se llama pudrición del cogollo. Hay materiales resistentes ahora que se los ha traído de Costa Rica y con eso se está cambiando el cultivo. De ahí también tenemos problemas en papa y en tomate de árbol con una enfermedad que se conoce como punta morada. Entonces particularizamos, pero lo más grave, Marisol, es que la influencia del cambio climático y del efecto invernadero es lo que nos está pasando factura, porque están apareciendo problemas que de pronto eran secundarios y ahora se vuelven principales. Y esa es la gravedad para la agricultura, plagas y enfermedades. Y en cuanto a los insumos para combatir estas plagas, ¿hay desarrollo de insumos? ¿Hay suficientes insumos? Y dentro de la pregunta, en un mundo que busca cada vez más productos orgánicos, pero que cada vez más afronta amenazas como estas, por ejemplo, que hay una incidencia en la humedad de la atmósfera, por tanto crece más un hongo. Ya. ¿Cómo manejar el tema de combatir la plaga con el químico adecuado y también poder dar oferta de esos productos orgánicos y bioquímicos que no resisten ese tipo de hay dos cosas. La industria internacional que sintetiza químicos trabaja por volúmenes y sabe a qué cultivo y a qué problema afrontan, ¿no? Herbicidas, por ejemplo, es un área muy grande, cigatoca en caso banano, pero hay otras cosas muy particulares donde no hay la solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es investigar. Y lamentablemente, Ecuador, a pesar de tener ventajas competitivas muy grandes comparado con otros países que podemos sacarle ventaja, no tenemos investigación o la investigación se ha quedado. De tal manera que perdemos oportunidades de poder solucionar problemas. Entonces, vivimos a expensas de lo que la industria de agroquímicos internacional lo puede hacer y lo otro es los problemas que tenemos que afrontar sin solución. ¿Habría una oportunidad de negocio ahí para un ente privado de establecer un laboratorio, un ámbito de desarrollo de estas plagas o es un nivel de inversión que demanda una figura pública hacerlo? Bueno, en la síntesis de químicos realmente se necesita muchos recursos y eso lo tiene China, lo tiene India, lo perdió Israel, en Estados Unidos hay otra fuente de producción. Pero yo sí creo, y complementando la pregunta anterior, la parte orgánica, los mercados actualmente son muy exigentes en bajar carga química, en tener productos de menos impacto ambiental, que sean más amigables con la salud de obreros y de consumidores. Y aquí en Ecuador, tengo que particularizarlo, tenemos unos productos que está ayudando a la agricultura de Costa Rica. Y se lo pongo de ejemplo. Este producto es elaborado en Machala. Lo hemos probado en banano, en plátano, con buenos resultados. Ya lo llevaron a Costa Rica a probar y están solucionando problemas de un complejo de enfermedades en piña. Piña son 90.000 hectáreas que tienen de cultivo superior a lo del banano y tienen más valor que el banano. Ellos están felices con tecnología ecuatoriana. Mire usted esta situación, ¿no? Yo creo que debemos fortalecer, debemos estimular el desarrollo de los cerebritos y de los profesionales ecuatorianos que en algún momento pueden aportar internacionalmente. Darles el mérito para que desarrollen esas investigaciones y se invierta en esas investigaciones. En esto estamos también muy influenciados por lo que se conoce como las políticas verdes de la Unión Europea o las políticas de mercados como Estados Unidos sobre las leyes de inocuidad y las exigencias que tienen. Esas políticas verdes, esas exigencias, están siendo coherentes o consistentes con los cambios que se generan por el cambio climático, lo que tú hablabas de los nuevos entornos, nuevo ambiente que demandan otros tratamientos para las plantas. ¿Están siendo coherentes? Muy cierto, muy seguro de responder. Realmente el clima nos está pasando factura. ¿Por qué?
porque las plagas están despertando, se van adaptando, pronto encuentran condiciones de temperatura más adecuadas, su multiplicación se acelera y van desarrollando resistencia a muchos compuestos. Entonces, mire lo grave de la situación. Pongo de ejemplo en la parte de medicina. Argentina no tenía dengue. Venía el problema de Paraguay o venía de Brasil. Ahora tiene mortalidad por dengue en Argentina. ¿Por qué? Porque el mosquito se adaptó a las condiciones de ellos y le está causando problemas. Chinches en los cines y en los hoteles en Francia han avanzado. Y en el metro. Correcto. Entonces, mire usted esto, cómo va cambiando, ¿no? Pero esas políticas verdes se están adaptando a esos cambios porque vemos las quejas constantes, inclusive de los propios agricultores de Europa. Hemos visto cómo han bloqueado Europa el último mes a resistirse a la aplicación de esas políticas verdes que no le permite utilizar moléculas, como se denominan a estos productos, para defenderse de estas plagas y que son aún más graves en el entorno tropical de nuestros países. Juan José, la respuesta está en costos de producción. Producir compuestos más amigables, verdes, tiene un costo mayor porque son muchos de ellos artesanales. ¿Ya? Y hasta encontrar. En cambio, la química ayuda al desarrollo y baja costos. En países con economía de escala, con mano de obra barata, las cosas cambian tremendamente. Entonces, ahí ven las diferencias. Por eso es el reclamo de los agricultores, porque no se quiere pagar con mejor precio, el valor del producto agrícola que tiene más costo por hacerlo más verde o más amigable. Hay una plaga puntual en el tema del banano, el Fusarium Foca R4, que está en Colombia, que está en Perú y que hasta ahora, a pesar de que hemos sido amenazados por la plaga, no está en Ecuador. Muchas explicaciones se dan a las características del suelo ecuatoriano, a las características de los microambientes ecuatorianos, de las bacterias propias de nuestro suelo y a la necesidad de proteger la riqueza de los suelos. ¿Se está trabajando mucho en ese sentido? Juan José, no tenemos nosotros el problema de Fusarium a lo que dice agrocalidad, pero en cambio tenemos moco. Y por lo menos... Moco se llama. Moco, sí. Porque en la planta se produce un fluido igualito como cuando uno tiene gripe. Como el humano. ¿Sí? ¿Qué pasa, vamos a ver? Que por lo menos en banano hay el material resistente o tolerante. El uno es el Formosana 218 o es el GAL de los laboratorios israelitas, ¿verdad? Y hoy ya tienen un material en Australia transgénico, pero en plátano no hay. Para moco no hay. Entonces imagínate la gravedad. Tienen una sintomatología muy parecida. Y ojalá no se esté confundiendo, ¿no? Ojalá, ¿no? Porque ya hay áreas muy afectadas con moco, entonces habría que identificar plenamente. El problema es cultural. Hemos hablado de medidas de bioseguridad, pero no todos las implementan. Y lo grave es la atomización de la tenencia de la tierra. Entonces, en cultivo de banano tenemos 200.000 hectáreas, pero por lo menos el 75% está en manos de pequeños productores. Entonces, hay guardarrayas que comunican 5, 6, 7 fincas y no todos toman las precauciones. El agua de riego, preferible tener pozos particular cada finca para que pueda regar y no aprovechar el agua del río. Y te señalo el caso de moco. El agua que viene del norte del país ya trajo la bacteria Vinces y hay 2 fincas afectadas ya con esta enfermedad. En Vinces. En Vinces. Tengo entendido que también hay en el sur, en Santa Rosa. En Arenillas. En Arenillas. Todo el área de Arenillas hacia Santa Rosa. Afectadas por moco. Pero entonces, no han logrado proteger los sectores. Es que ¿sabe qué vamos a hacer? Se encuarentena la zona, se aísla, pero los trabajadores siguen pasando por ahí. Y cuadrillas de embarque, que tú sabes que en la semana trabajan en 2, 3 fincas, no tienen ningún control y van llevando en la ropa, en el equipo de trabajo, el problema, ¿no? No se desinfectan las herramientas. Entonces es tremendo. Diferente es cuando tú tienes una hacienda como la de los señores Marún, ellos tienen 3 pediluvios, los trabajadores pasan por un solo camino, medidas de seguridad, bioseguridad muy acertadas, pero lo demás, ¿qué? Hablando de modelos mentales y de cultura colectiva, el Ecuador tiene una oferta exportable muy marcada y más bien ha venido destacando a punta de especializarse. Por ejemplo, el puerto de Guayaquil maneja la mayor carga mundial
contenerizada, refrigerada. El banano tradicionalmente es un producto punta del Ecuador. El camarón ha tenido un crecimiento importantísimo. Y ante esta mirada, pues habíamos hablado de cacao, de flores. ¿Por qué no se ha diversificado más la oferta exportable en el Ecuador? ¿Hay una razón en el sentido de que las economías de escalas y el aprendizaje nos lleva a ser mejores en uno, por tanto la gente se concentra? ¿Recomienda a usted que en vez de esa concentración haya más bien una diversificación? ¿Cuál es su visión al respecto? Es acertadísima y muy importante la pregunta, Marisol, muy importante. ¿Qué nos falta para comenzar a responder? Conocimiento, nos falta emprendimiento y nos falta espíritu comercial. No tenemos estas tres herramientas para sacarle ventaja a los recursos naturales que tenemos. Hay recursos hídricos, hay buenos suelos, buen clima, la posición geográfica. Los productos agrícolas del Ecuador tienen mejor aroma y sabor que otros. Tenemos buen desarrollo de las plantas y sobre todo el emprendimiento de la gente. Los agricultores ecuatorianos, usted le dice, siembra piedras y piedras siembra. ¿Sí? O sea, van allá. Pero en cambio no trabajamos en investigación. En el momento que nosotros logremos determinar qué es lo que los países que están en capacidad de comprar productos alimenticios, productos agrícolas, tenemos que trabajar en investigación para ver cómo desarrollamos esos productos, cómo adaptamos a las condiciones de Ecuador. Tenemos que trabajar en acuerdos comerciales, tenemos que trabajar para reducir aranceles. Por ejemplo, ahorita que dice acuerdo comercial, la China, el acuerdo entra en vigencia ya, sí. y la mayor cantidad de partidas arancelarias entran a arancel cero lo más pronto en digamos, una oportunidad importantísima de llegar a un mercado de más de 1.000 millones de habitantes. Agricultural, digamos, hablando de agricultura, ¿cuáles son las mayores oportunidades que ofrece esta implementación del acuerdo que es pasado mañana, por decirlo así? Yo creo que Ecuador la mayor oportunidad la tiene en frutales, tropicales. Ya tenemos que mirar el área que podemos entrar a producir, porque hay pisos y hay diferencias. Las condiciones de Manabí son diferentes a las de Guaya. Correcto. O las del Oro. ¿Sí? Uno. Dos, tenemos que trabajar en la asociatividad de los agricultores. Si vemos que está muy atomizado, arroz, banano, cacao, maíz, y salvamos un poco en palma africana y caña de azúcar, que ya son grandes extensiones de los propietarios. Tenemos que lograr el concurso, que la gente se una, hacer las famosas cooperativas o asociaciones de producción. Ha crecido la exportación de pitahaya, de brócoli. ¿Qué más en esa línea de diversificación? Tenemos para crecer mucho, ¿no? Estamos viendo que el cacao ha triplicado el precio por tonelada, y que va a haber un déficit de producción que va a durar 5 o 6 años por la caída de África. Sí. Ahí hay un potencial enorme en el tema cacao. Mucho. Pero tenemos que mejorar más para que el cacao nacional que tiene aroma no produzca 5 o 6 quintales, sino llegar a 10, a 12. Hay los materiales en el lineal de la línea 8001 y 8002. Tenemos que mejorar las condiciones de producción del CCN51, que es productivo, pero le falta aroma y sabor. Mira, hay productos como, por ejemplo, los fisales, que se producen en los páramos a 3.000 metros de altura. Colombia es un gran productor y exportador de fisales. ¿Fisales o uvilla? O uvilla, como se lo conoce popularmente. Sin embargo, en el Ecuador como que nos hemos estancado en la producción de ese tipo de productos. Pero si podemos producir lentejas y importamos lentejas, podemos producir frijoles y importamos cierto tipo de frijoles. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Y a veces se habla del Estado, pero yo creo que la actividad agrícola es enteramente privada. Lo que el gobierno debe hacer es colaborar como ente catalizador. No ponerle trabas. Exacto, facilitador, ¿verdad? En eso, con sus instituciones de investigación, con agrocalidad en el control de los productos, etc. Pero aquí, Juan José y Marisol, lo que necesitamos es una integración, con una voluntad política que nos lleve hacia allá y todo el mundo tratar de ayudar. Exportadores, productores, técnicos, instituciones de investigación, la academia, e incluso ver cómo le sacamos ventaja a la materia prima con darle valor agregado, que trabajen la agroindustria, claro, que se produzca más. Entonces, hay muchas cosas que nos hace falta. Por eso decía conocimiento, emprendimiento y espíritu comercial.
Usted a un paisa, un colombiano, es capaz de venderle refrigeradora en el polo. Sí. Los costarricenses nos ganan en eso, ¿verdad? Nosotros no. ¿Diría Se usted entonces conforman. que la letra colorada de la agroindustria está en el conocimiento, en la investigación y en Así el es. espíritu comercial? Así es. Tome nota que ahí está la letra colorada de la agroindustria. Hay muchas oportunidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, compartir su conocimiento. Y si usted quisiera dar un mensaje a la audiencia, despedirse. Mire, nosotros que transitamos la agricultura y que nos denominamos los misioneros del agro, siempre el agricultor tiene un eslogan y dice, la próxima la pego. Puede haber lluvias, sequías, lo que sea, y él tiene la esperanza. Y yo deseo, como mensaje, decirles que no pierdan esa esperanza, que ayuden porque es la actividad que la necesita el humano. Come 3 veces al día, los 365 días del año. Entonces necesitamos siempre mantener esa actividad productiva para satisfacer la demanda de una seguridad y una soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Agricultores, las oportunidades en el Ecuador son enormes y la van a pegar. Con esto nos vamos a un corte y volvemos con nuestro José, segmento de conclusiones. Muy agradecido. Vito TVO inicia una nueva era que cambiará la forma en que disfrutas la televisión y la información con su nueva plataforma. Vito TVO y Claro se unen en alianza para entregarle a todo el Ecuador y el mundo contenido e información con inmediatez y veracidad. Todo eso y más lo puedes encontrar en nuestra nueva plataforma actualizada. Hemos actualizado nuestras páginas web para ofrecerte una experiencia completamente renovada, Porque siempre innovamos. con más contenido, con más información interactiva en www.vitotvo.com. Desde noticias de última hora hasta coberturas en vivo de los eventos más importantes del país y el mundo en www.ultimahoras.com. Porque en última hora, lo importante. Al instante. Mantente al tanto de las noticias más relevantes del entretenimiento. Porque Full Farándula te trae la información más picante en todas sus plataformas. Nuestro equipo de reporteros está siempre al acecho trayéndote la información más fresca y picante en www.fullfarándula.com. En Instagram, Facebook, YouTube y ahora también en su página web renovada. Una amplia variedad de deportes para que encuentres siempre algo que te apasione, sea baloncesto, tenis, deportes extremos y sobre todo fútbol. Nuestra plataforma te ofrecerá una manera única de vivir todas nuestras coberturas nacionales e internacionales. Estar informado al día y en tiempo real es posible junto a www.deporvito.com. Para los fanáticos de Barcelona, El ídolo del Ecuador. www.hinchaamarillo.com, el ídolo del astillero. Bienvenidos a la nueva página web de Hincha Amarillo, donde encontrarás toda la información de Copa Ecuador, Copa Libertadores y Liga Pro, además de toda la plataforma, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook y cuenta de YouTube. ¡Pilas! Y Emelec, www.azuleléctricos.com. El Ballet Azul. Te ofrecemos una cobertura exclusiva que te acercará más que nunca a tu equipo favorito. Cada gol, cada momento de gloria. Prepárate para una experiencia que cambiará tu forma de ver el mundo del entretenimiento. Disfruta de toda la programación de Vito TVO. Vito TVO, tu plataforma digital. Estamos de regreso con la letra colorada en nuestro segmento de conclusiones. Quiero destacar la participación del doctor Francisco Nevares Novoa con respecto de la necesidad de ser más conscientes en la prevención de nuestra salud. Es decir, es muchísimo mejor prevenir, hacer los exámenes con tiempo, todos esos el tema que tiene que ver con los problemas del corazón, de la diabetes, incluso exámenes para descartar cáncer. Hay muchísimos exámenes preventivos que se pueden hacer. Se recomienda hacer estos exámenes cada 2 años y una colonoscopía cada 5 años a partir de los 40 años. Esperamos que nuestro invitado pues le haya servido y alertado acerca de los cuidados que debemos tener, pero sobre todo migrar de una cultura de resolver el problema a prevenir el problema.
En su intervención, el ingeniero Víctor Quimí nos alerta sobre la necesidad del desarrollo tecnológico para enfrentar los cambios que tienen que ver en la agricultura por el cambio climático, por las nuevas plagas que se pueden surgir a partir del cambio climático, pero también de las oportunidades enormes que se tienen en el Ecuador si sumamos la investigación y desarrollo, si sumamos el emprendimiento, si sumamos la capacidad comercial de la producción agrícola, y que el agricultor, haciendo los trabajos bien hechos, combinando todos estos elementos, la va a pegar, porque la pega. Con esto llegamos al final de nuestro programa de esta noche. Queremos agradecerles muchísimo por su sintonía, por su audiencia, por seguir programa a programa. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, @laletracolorada, que nos sigan en nuestras redes sociales, @laletracolorada en TikTok y en Instagram, y puedan así tener contenido de valor que los ayude a ustedes en sus negocios y en su proceso de toma de decisiones. Muy buenas noches.